Buenas tardes. En este caso vamos a ver el método de análisis teniendo en cuenta las corrientes de malla o método de las corrientes de malla. El siguiente método es un método que sirve para la resolución de circuitos resistivos en base a las corrientes de las mallas. Para esto hay que recordar un concepto clave que es ¿qué es una malla? Recordemos que una malla es un circuito cerrado. En este caso, para el circuito que trabajaremos como ejemplo, vamos a tener una malla A, bien, o lazo, también se lo llama de esa manera, y una malla B, bien. Esas son las dos mallas con las que vamos a trabajar. También existe una tercera malla que es la de todo el circuito externo, pero no va a ser objeto de análisis para nosotros. Para poder aplicar este método de análisis hay que seguir un pequeño procedimiento. El paso 1 es indicar la corriente que va a tener cada malla o el sentido de la corriente que va a tener cada malla. En este caso indicamos que en el lazo A va a existir una corriente A que tiene este sentido, que es el sentido de las agujas del reloj. Siempre lo recomendable es que cuando asignamos una corriente de malla, le asignemos el sentido de circulación de las agujas del reloj. En este caso, la malla B va a tener su corriente B con el mismo sentido de circulación. El paso número 2 indica que hay que incluir las polaridades, ¿bien?, de las caídas de voltaje. Por eso observamos acá que la R1 va a tener positivo y negativo. Vamos a considerar positivo al polo o borne por el cual ingresa la corriente y negativo al borne por el cual sale. En este caso podemos observar que la resistencia 2 está, participa en ambas mallas, bien. Por ende voy a tener dos polaridades, una para la corriente A y otra para la corriente B. Cabe destacar que las resistencias no poseen polaridad. Lo que estamos colocando acá es una polaridad de sus caídas de tensión, ¿bien?, para indicar si se oponen o no a nuestra fuente de tensión. Lo siguiente que hay que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff, bien, la ley de tensiones o ley de voltaje de Kirchhoff, alrededor de cada lazo. Y el paso número 4 es resolver las ecuaciones. Bien, ya vamos a llegar a eso. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. Nosotros sabemos que, perdón, que la ley de Kirchhoff nos dice que la caída de tensión, ¿bien?, o las sumatorias, perdón, de caída de tensión en un circuito cerrado es igual a la tensión de la fuente, que es lo que tenemos acá. Si nosotros trabajamos únicamente con nuestra malla 1, que es lo que está acá, la caída de tensión de R1 más la caída de tensión de R2 va a ser igual a la tensión de la fuente. Eso es lo que nos dice la ley de Kirchhoff. Por otro lado, tenemos la segunda ecuación de la segunda malla, que nos dice que la caída de tensión de R2, bien, es lo que estábamos hablando recién, R2 forma parte de las dos mallas, más la caída de tensión de R3 es igual a la caída de tensión de la fuente. ¿Por qué la fuente acá tiene un signo negativo? Bien, porque se opone al sentido de circulación de la corriente, por decirlo de alguna manera. La corriente va en este sentido y mi fuente tiene el polo positivo de este lado. Es decir, que la corriente que brinda esta fuente va a ir en otra dirección. Por eso es que la consideramos negativa. Ahora, esto que tenemos nosotros acá es la ley de Kirchhoff. En base a la ley de Ohm, nosotros sabemos que la caída de tensión de una resistencia es igual a la corriente que circula por esa resistencia multiplicado el valor de dicha resistencia.
Entonces reemplazamos la caída de tensión de R1 va a ser R1 por la corriente A. ¿Por qué por la corriente A? Porque es la que circula por R1. La caída de tensión de R2 va a ser R2 por la corriente A menos la corriente B. ¿Por qué? Porque la R2 forma parte de ambas mallas. Bien, es lo que vamos a llamar una resistencia compartida. Vamos a considerar para la resistencia compartida de mayor importancia la corriente de la malla que estemos analizando. Bien, por eso en este caso es IA menos IB. Ahora cuando veamos la malla 2 va a quedar más en claro. Bien, la caída de tensión de la resistencia 3 va a ser la resistencia 3 por IB, porque IB es la corriente de la malla 2. Y la caída de tensión de R2, que es nuestra resistencia compartida, ahora va a ser R2 por IB menos IA. Porque ahora considero IB porque estoy trabajando con la malla 2, con la malla B. Entonces ahora es de mayor importancia mi corriente B. Si desarrollamos un poquito eso, bien, aplicamos distributiva de R2, bien, en ambos casos, y después realizamos un factor común, nos va a quedar que R1 más R2 por IA menos R2 por IB es igual a la caída de tensión de la fuente. Menos R2 por IA más R2 más R3 entre paréntesis por IB es igual a la caída de tensión de la fuente 2. Bien, a la tensión suministrada por la fuente 2, perdón. Bien, en este caso también, como podemos observar, está ordenado. Primero todos los elementos de IA de la corriente A y segundo todos los elementos de la corriente B. Vuelvo a repetir, lo que se hizo acá fue aplicar distributiva y después un factor común. Esto me quedaría si yo aplico distributiva. R1 por IA más R2 por IA menos R2 por IB. Considero factor común IA, me queda R1 más R2 por la corriente A. Lo mismo pasa en la ecuación de abajo. Bien, como pueden observar, hemos formado un sistema de ecuaciones. ¿Por qué es un sistema de ecuaciones? Porque tenemos dos ecuaciones y cada ecuación tiene más de una incógnita. En este caso nuestras incógnitas van a ser las corrientes. Imagínense esto como que ustedes están resolviendo un sistema de ecuaciones donde en lugar de corriente tienen X, ¿bien? Y son sus variables que tienen que despejar o sus incógnitas que tienen que averiguar. ¿Cómo se puede resolver esto? Se puede resolver en base a métodos de resolución, como puede ser sustitución, eliminación, despeje, igualación, entre otros. Nosotros nos vamos a abocar en la resolución por medio de matrices o determinantes. En este caso vamos a definir primero lo que es una matriz. Una matriz es un conjunto de números ordenados en una tabla generalmente, y una determinante es la solución de una matriz. Acá tenemos un ejemplo, bien, imagínense que hubiéramos analizado un circuito y nos da este sistema de ecuaciones que tenemos acá. Como pueden ver, vamos a tener de un lado todos los coeficientes de I1 y del otro lado todos los coeficientes de I2. ¿Y qué son estos valores que me quedan acá? Son los valores de tensión. Bien, son los valores de mi fuente de tensión. En este caso, los ordeno en la matriz. Bien. En la primera columna van a ir todos mis coeficientes de I1 y en la segunda columna van a ir todos mis coeficientes de I2. ¿Cómo puedo resolver una matriz? Tengo acá todos los pasos. Bien. Paso número 1 dice, se multiplica el primer número de la columna izquierda por el segundo número de la columna derecha, el 10 por el 4, y obtengo un primer valor. Paso número 2, se multiplica el segundo número de la columna izquierda por el primer número de la columna derecha.
Bien, y obtengo otro valor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo multiplicaciones cruzadas. Paso número 3, se resta el producto obtenido de los dos pasos. Perdón, se resta el producto obtenido en el paso 2 del producto obtenido en el paso 1. El del paso 2 al del paso 1. 40 menos 10 es igual a 30. Lo que acabamos de hacer ahí es encontrar lo que se le suele llamar determinante del sistema. ¿Por qué del sistema? Porque es de todo mi sistema de ecuaciones, ¿bien? De mis valores. Y se representa como un triángulo de determinante y la S de sistema. Recordemos que una determinante era la solución de una matriz. Esta matriz es nuestra matriz del sistema. Por eso la consideramos determinante del sistema. Bien, ahora, lo que sigue es calcular los valores de las determinantes, bien, de mis corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que averiguar cuál va a ser la solución para I1. En este caso lo que se hace es, como bien dice acá, se reemplaza los coeficientes de I1, bien, con las constantes de los lados derechos de la ecuación. ¿Cuáles iban a ser esas constantes de los lados derechos? Nuestros valores de tensión de malla. Es la otra parte de la igualación. Acá donde antes estaban nuestros coeficientes de I1, ahora tenemos los valores de las tensiones de malla. Perdón. ¿Cómo resuelvo esto? Lo vuelvo a resolver de la misma manera. Hago la multiplicación cruzada. Bien. Está acá. Perdón. Bien. Porque está de este lado. Y después los resto. ¿Cómo calculo mi valor de I1? De la manera que está acá. Si ustedes pueden observar, lo que tienen acá abajo es la matriz del sistema. Bien. Y lo que tienen acá es la matriz de I1, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Porque es la matriz que a mí me va a servir para calcular I1. Otra manera de representar esto es la matriz de I1, la subdeterminante 1, perdón, sobre la determinante del sistema. Eso es una S, a pesar de que no lo parezca. Una acotación al margen. Este valor que está expresado acá está mal expresado. Bien, la bibliografía lo expresa de esta manera, pero nosotros vamos a considerar que está mal expresado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con todo lo que es notación científica y notación de ingeniería. Por ende, este valor debería estar expresado en miliamperes. Menciono notación científica más que nada para que sepan cuál es la base. Lo que vamos a trabajar nosotros son con los prefijos métricos de notación de ingeniería. Entonces, este valor debe estar expresado en miliamperes. Bien, si quiero calcular I2, hago lo mismo, reemplazo esta vez en la columna de I2. Bien. Resuelvo la determinante I2 de I2 y calculo mi valor de corriente. Como pueden observar ustedes, esta vez, acá en lugar de colocar toda la matriz, coloca directamente el valor de la determinante, porque es lo primero que calculó. Otro dato para tener en cuenta, cuando ustedes modifican, bien, la corriente con la que van a trabajar, en este caso trabajamos con I1 y acá vamos a trabajar con I2, la columna anterior la vuelvo a la columna original. ¿Qué quiere decir esto? Que acá voy a colocar otra vez los valores de los coeficientes de I1. Bien, una manera muy fácil de hacer esto es siempre remitirse a la matriz original, a la matriz del sistema, que era esta que está acá. Entonces, vuelvo a colocar todos los números como están y reemplazo únicamente los coeficientes de la corriente que esté por calcular yo. Bien, esto también le va a quedar este material de ejemplo, si lo pueden leer. De esta manera calcula I2. En este caso, I2 sí está expresado
manera correcta, porque es un número superior a 1. Bien, algo que no explica acá. ¿Qué va a pasar con la corriente que circula por R2? Nosotros por R2 tenemos una corriente que circula en esta dirección y una corriente que circula en esta dirección. Bien, que va a ser la corriente A y la corriente B. En este caso, la corriente real de R2 va a ser la diferencia de estas dos. ¿Bien? Y va a tomar el sentido y la dirección de la de mayor magnitud. ¿Por qué en este ejemplo no lo calcula? Porque podemos observar que están en la misma dirección. Bien, entonces seguramente las corrientes se suman. ¿Por qué digo seguramente están en la misma dirección? Porque tenemos signos positivos en todos lados. Bien, no conocemos el circuito de esta ecuación, por ende no podemos determinar si están en el mismo sentido o no. Simplemente esto es una acotación para que la tengan en cuenta. Después de hacer todo este proceso, tienen que calcular la corriente real de las resistencias compartidas. ¿Cómo calculo la corriente real de las resistencias compartidas? En base al sentido de circulación de las corrientes de malla. Si tienen el mismo sentido, se suman. Si tienen sentidos opuestos, se restan. Y la corriente real de la resistencia compartida toma el sentido y dirección de la corriente más grande. Bien, ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo más de dos mallas? En este caso vamos a tener una, dos y tres mallas con las cuales trabajar. Acá puedo seguir haciendo más mallas, sí. Puedo hacer una que sea la malla A junto a la malla B, puedo hacer otra que sea la malla A junto a la malla C, una que sea la B con la C, una que sea todo. Puedo seguir, pero las mallas con las que vamos a trabajar nosotros son estas tres. ¿Bien? Bien, para resolver este tipo de circuitos también vamos a hacerlo con el análisis de matrices o la solución por determinantes. En este caso, como en el anterior, tenemos ya un sistema de ecuaciones armado de un circuito X. La diferencia de este sistema de ecuaciones con el anterior es que tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Bien? Nuestras incógnitas en este caso van a ser I1, I2, E, I3. La resolución es similar a el sistema de ecuaciones de 2×2, dos ecuaciones y dos incógnitas. Primero tengo que armar mi matriz del sistema, que es lo que está acá. Bien. En cada columna vuelvo a colocar mis coeficientes. En la primera columna coloco los coeficientes de I1, en la segunda los de I2, en la tercera los de I3. Y para resolverlo es un proceso similar, como les estaba mencionando. La primera recomendación es que tomen las primeras dos columnas, ¿bien? En este caso son estas dos, y las vuelvan a escribir a la derecha de la matriz. ¿Por qué es esto? Así ustedes pueden identificar cuáles son los tres grupos de diagonales, ¿bien? De tres coeficientes. ¿Por qué? Porque vamos a volver a hacer la multiplicación cruzada, pero en este caso, como es un sistema de 3×3, vamos a hacer tres multiplicaciones cruzadas de tres coeficientes. Como pueden ver acá, bien, esta va a ser una multiplicación cruzada, 1, 4, 6, esta va a ser otra, 3, 1, 5, y esta va a ser la otra, 2, 0, 1. En el caso anterior multiplicábamos cruzado únicamente dos números, en este caso vamos a tener que multiplicar 3 y 3 veces. Bien. Se multiplican los números presentes en cada diagonal y se suman los productos. Eso es lo que tenemos acá. 1, 4, 6 va a ser la de la primera multiplicación. 3, 1, menos 5, mantengo el signo, ¿bien? Cuando lo saco de la ecuación y lo pongo en la matriz, mantengo el signo. Menos 2, 0 y 1. Sumo todos esos productos y obtengo el resultado de la determinante. Bien, obtengo la determinante en realidad.
que en este caso va a ser el valor de la determinante del sistema. Vuelvo a repetir, ¿por qué copio yo estos dos columnas acá? Para poder identificar las diagonales. Si no lo copio acá, se me va a hacer muy difícil identificar las diagonales. Bien, acá no termina. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con todas las multiplicaciones que van, todas las diagonales, perdón, que se dirigen hacia arriba. Recién hicimos todas las diagonales que venían hacia abajo, ahora vamos a hacer todas las diagonales que van hacia arriba. Perdonen por la desprolijidad. 5, 4 menos 2, 1, 1, 1, 6, 0, 3. Entonces nos queda menos 5 por 4 por menos 2, 1 por 1 por 1, 6 por 0 por 3. Vuelvo a multiplicar todos estos valores y obtengo este valor. Ahora sí, restando el resultado de todas las diagonales que van hacia arriba al resultado de todas las diagonales que van hacia abajo, obtengo el valor de la determinante solución. Bien, acá teníamos 41, en el caso anterior nos había dado 9, 9 menos 41 es igual a menos 31. Bien, recién este es el valor de la determinante solución. Me equivoqué yo recién cuando les mencioné que 9 era ese valor. No, este es el valor. Tengo que hacer todo este proceso para calcular el valor de la determinante solución. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular un valor de corriente? Vuelvo a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes. Reemplazo el valor de mis valores de tensión, en este caso, porque eran los valores de tensiones de las mallas, en la columna de la corriente que iba a calcular. Si voy a calcular I1, los reemplazo en la columna de los coeficientes de I1. Si voy a calcular I2, lo reemplazo en la columna de los coeficientes de I2, y así sucesivamente para I3. Ahora observen algo. Armo mi matriz, bien, con la cual voy a trabajar. Ahora, tengo que volver a copiar las primeras dos columnas, pero copio las columnas de la matriz con la que estoy trabajando. Es decir, yo acá en la columna 1 modifiqué los valores de la corriente y coloqué los valores de mi tensión de cada malla. Cuando copie esas dos columnas a la derecha de la matriz, voy a hacer exactamente lo mismo. Bien, voy a colocar esos valores. Eso le digo porque por ahí a veces cuando copian eso acá, en esta columna, vuelven a colocar los valores de I1. No, coloco los valores de la tensión. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la tensión. O estoy trabajando con la determinante de I1, perdón. Si quisiera calcular I2 y hubiera modificado mis valores en la segunda columna, también los modificaría acá cuando lo vuelva a escribir. Bien, lo que puedo observar acá es que otra vez marco las diagonales. Bien. Marco las diagonales. Y realizo las operaciones que vimos antes. Esas son todas las que van hacia abajo. Estas son todas las que van hacia arriba. En este caso voy a tener acá entre estos corchetes todas las que van hacia abajo. 7 por 4 por 6, más 3 por 1 por 9, más menos 2 por 8 por 1. Y en este que está acá voy a tener todas las que van hacia arriba. Como habíamos dicho antes, tengo que restar esos valores. Bien, resuelvo cada una de las multiplicaciones, realizo las operaciones entre los paréntesis, realizo después la resta y obtengo el valor de la determinante. ¿Qué determinante va a ser esa? La determinante 1. Acá está expresado con matrices. Bien, todo lo que acabamos de hacer nosotros es la matriz de I1, por decirlo de alguna manera, sobre la matriz del sistema. Obtengo las soluciones de esas matrices, que son las determinantes, en este caso la determinante de I1 y la determinante del sistema. Las divido y obtengo el valor de corriente. Menos 3,125.
¿qué quiere decir ese menos? Que el sentido de circulación de la corriente no es el real. Bien, recuerden que nosotros dijimos que el sentido arbitrario que le íbamos a dar a las corrientes iba a ser siempre el sentido horario, es decir, este sentido. En este caso quiere decir que para esta malla, para esta corriente, bien, no va en ese sentido que nosotros le asignamos, sino que va en el sentido opuesto, antihorario. Bien, eso es lo único que indica ese signo menos. Ahora, en este caso tenemos un ejemplo. Volvemos a trabajar con el circuito que le presentamos diapositivas anteriores y tenemos 3 mallas. ¿Bien? Vamos a empezar el análisis por la malla A. ¿Bien? La malla A es la que está acá. Vamos a ver cómo es que llega a esto. La malla A yo tengo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. La resistencia 2, que es la de 22K, a su vez está compartida con la malla B. Por ende, yo acá voy a tener 22, es la caída de tensión de la resistencia de 22K, la resistencia 2, perdón, va a ser 22K, en este caso faltan los kiloohms, por la corriente A menos la corriente B. ¿Por qué la corriente A? Porque es la que estamos trabajando nosotros. La resistencia 1 pertenece únicamente a la malla A, por ende su caída de tensión va a ser 15 por la corriente A. Y la resistencia 3 es una resistencia compartida con la malla C. Por ende lo que tenemos acá es 7,5 por la corriente A menos la corriente C. Continuamos el análisis con el resto de las mallas. En este caso me faltó mencionar en la malla A que es igualada a 0. ¿Por qué va a estar igualada a 0? Porque no tiene ningún tipo de fuente. Bien, vamos con la malla B, que es esta que está acá. ¿Qué va a pasar? En este caso la malla B sí tiene fuente de tensión, ¿bien? Y la expresamos, acá. ¿Por qué se expresa como menos 12? Esto también se da en base a la manera o el enunciado que encontremos nosotros en la ley de Kirchhoff. Nosotros empezamos diciendo que íbamos a trabajar con la ley de Kirchhoff de tensión, que dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a la fuente total. Hay otra que dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a 0. Bien. Entonces considero yo a mi fuente de tensión, a mi fuente total, como una caída, por decirlo de alguna manera. Y la expreso con un valor negativo. ¿Por qué? Porque es negativo con respecto a todas mis caídas de tensión. Recuerden que si nosotros le dábamos una polaridad a esto, íbamos a tener el más acá, el menos acá, el más acá, el menos acá. Y en este caso vamos a tener el menos por donde ingresa la corriente y el más por donde sale. Por ende, está en sentido opuesta a nuestras caídas de tensión. Una recomendación particular que les digo yo es que coloquen siempre de entrada todo lo que son los datos de tensión del lado derecho de la igualación o en el otro término. ¿Bien? Es decir, que lo coloquen directamente acá, como está ahí, y lo coloquen con el signo correspondiente. Bien, volvemos un poquito otra vez a la malla. En este caso, la primera resistencia que vemos es la resistencia 2 de 22K, que es la que está acá. Bien, 22 por IB menos IA. Bien, en este caso considero IB como coeficiente principal porque es la malla que yo estoy trabajando. Y acá tenemos la resistencia 4 de 8,2, que le pasa lo mismo. 8,2 por IB menos IC. En este caso, la resistencia 4 está compartida por la malla B y la malla C. De esa manera yo sigo, bien, obtengo el valor de la malla, de la ecuación de la malla C,
Y nuevamente, si yo desarrollo, bien, obtengo las ecuaciones. Quiero hacer hincapié en esto que no sé si se han dado cuenta o no, pero es más que nada algo que van a obtener con la práctica. Si ustedes se observan acá en la malla A, lo que yo tengo en la malla A, bien, primero que nada es la sumatoria de todas las corrientes, todas las resistencias, perdón, por las cuales circula la malla A. 22, 15 y 7,5. Eso les da 4,5. Y después voy colocando las resistencias compartidas. ¿Qué resistencia comparto? La de 22K con la malla B. Bien. ¿Los sentidos de corriente son los mismos? No. Entonces es menos 22 por IB. ¿Qué otra resistencia comparto? La de 7,5K, la R3. ¿Con qué malla? Con la C. ¿Tienen el mismo sentido de circulación? No. Bueno, entonces es menos 7,5 por IC. Vamos a hacer otro ejemplo. La malla B. ¿Qué resistencia comparto? La de 22K la comparto con la malla A. Menos 22 y A. ¿Por qué? Porque están en sentidos opuestos. ¿Cuáles son las resistencias por las cuales circula la malla B? La corriente B, perdón. 22K y 8K. Bien. 30,2 por IB. ¿Comparto alguna resistencia con la malla C? Sí, la resistencia 4. ¿Tienen el mismo sentido de circulación de corriente? No. Entonces es menos 8,2 y C. Si sigo, me va a pasar lo mismo con la malla C, la ecuación de la malla C. 7,5, bien, es la resistencia que comparto con la malla A. Como tienen distintos sentidos de circulación de corriente, es negativo. 8,2, bien, es lo mismo. Y 25,7 son todas las resistencias por las cuales circula la corriente C. Eso es algo a lo que se llega con práctica, bien. Si ustedes pueden observar, van a ver que hay componentes, o hay elementos, perdón, que se repiten. 22, 7, 5, 22, 8, 2, bien. 7, 5, 8, 2, bien. ¿Por qué se repiten esos elementos de distinta manera? Se repiten porque no se repiten de la misma manera en todos los sistemas de ecuaciones, pero se repiten porque son las resistencias que están compartidas entre dos mallas. Por eso tienen que tener en cuenta eso también. Pido disculpas si la parte de la explicación de la resolución por el método de determinantes no se entiende muy bien. Quiero dejar en claro que eso es una resolución matemática y yo no soy profesor de matemática. Eso es todo. Van a tener a continuación en la plataforma todo este material de estudio, el video de la clase y pronto estaremos con una actividad. Cualquier tipo de consulta que tengan lo pueden hacer por la mensajería de la plataforma.